algo va a quebrar. Bueno, es que ya están quebrando. Lo que pasa es que, claro, están rescatando, ¿no? Deutsche Bank lleva quebrado desde que, bueno, está el Génesis, Adán y Eva, y crearon Deutsche Bank y ya directamente estaba quebrado desde entonces, ¿no? En el caso de Credit Suisse, por ejemplo, con esos CDS que iban subiendo y con la Reserva Federal metiendo dinero por la puerta de atrás, como he comentado antes, es relevante, ¿no? Hay una morosidad oculta en el sector bancario. En el sector bancario español me consta, hay muchos préstamos que se están refinanciando, pero como bien decías, en el momento en el que empiecen a subir más los tipos de interés, esa refinanciación cada vez es menos posible. En estos momentos hay bancos refinanciando créditos que saben que no se van a pagar solo para no anotarlos como impagados en sus libros y, por lo tanto, evitando tener que provisionar, tener que guardar dinero para el futuro, que es lo que le está diciendo el Banco Central Europeo y el Banco de España. Esta es la primera crisis en la que el Banco Central Europeo y el Banco de España le está diciendo a los bancos: provisionad, 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 que va a venir en algún momento los problemas de empleo, en algún momento las estadísticas van a reflejar los problemas de empleo que ya tenemos, mejor dicho, y al final pues va a haber una morosidad innotable. Decir que el sistema bancario español tiene una morosidad en torno al 3 o el 4% es una broma de mal gusto que ahonda un poco en lo que comentaba antes Héctor de los precios, ¿no? Una vez que se produzca esa morosidad, entonces ya vendrá la gran cuestión, que es: ¿habrá crisis financiera? Porque si hay crisis financiera, ya sabemos lo que viene después. La crisis financiera siempre se acaba siendo una crisis de deuda soberana, porque al final siempre se acaba rescatando a los bancos. La última vez nos dijeron: no, vamos a crear una cosa que se llama el bail-in, que es maravilloso. No es como el bail-out. El bail-in es que los bancos se rescatan a ellos mismos, sí. Ya hemos visto en Italia, ¿no? Con Monte dei Paschi. Ha salido el gobierno italiano y le ha faltado tiempo para sacar la munición. Y eso va a suceder también en otros casos, ¿no? Es decir, toda crisis financiera se traslada a deuda soberana. Respecto al tema de la evolución futura de tipos, es increíble que en el contexto que acabamos de definir inflacionario, el consenso ahora mismo, a lo mejor no el consenso, pero que haya un buen número de bancos de inversión apuntando a que va a haber bajada de tipo de interés en la segunda mitad del año. Es inaudito. Esto, cuando lo comento a veces con Pablo Gil de XTV, que es un gran tipo, gran persona y además un gran analista, él tampoco lo entiende. Y él se dedica a esto todos los días, ¿no? Gonzalo también seguramente dará fe, que está siempre encima de los mercados, ¿no? Es imposible que bajes tipo de interés a no ser que modifiques el objetivo de inflación, que eso es lo que yo creo. Comparto la tesis de Druckenmiller, que plantea que en algún momento los bancos centrales van a aumentar el objetivo de inflación en el momento en el que el Banco Central diga: pues ya un 2% era bueno para la economía antes, ahora quizás esté más cerca de un 3 o de un 4, pues a poco que dejo los tipos de interés en ese contexto, a poco que haya un efecto base de comparación, ya la inflación me baja un poco y ya digo que estoy cumpliendo objetivo y entonces puedo darle otra vez a la maquinita. Seguramente tengáis vosotros mucho que decir al respecto. Y luego, sobre el tema del Euribor, a ver, aquí hay dos elementos que la gente no entiende y es muy triste, porque al final la mayoría de las hipotecas están referenciadas al Euribor en España. El Euribor no lo fija el Banco Central Europeo. Es verdad que tiene una relación estrecha con lo que indica el Banco Central Europeo, con esas tasas de referencia, pero el Euribor es el tipo de interés interbancario. Es el tipo de interés al que se prestan dinero los bancos entre sí. Mientras que hay un endurecimiento de la política monetaria, el Banco Central Europeo sube tipos, lo normal es que el Euribor tienda a ir subiendo. Pero el Euribor ahora mismo lo que está descontando es una crisis financiera. El Euribor lo que está descontando es que va a llegar un momento en el que los bancos van a empezar a dudar de lo que tenga cada uno en su balance, y aquí recojo también el guante que comentabais al principio cuando hablaba de los bancos también, Gonzalo. ¿Quién sabe realmente si los activos que hay en el balance de los bancos valen lo que ponen los libros? Porque en todas las crisis sucede lo mismo. Llega un momento en el que dices: yo es que no lo tengo esto anotado a un precio, pero resulta que es que el precio de mercado es un 20% menos. Bueno, pues entonces provisione, pues entonces ajuste, pues entonces restrinja crédito. Todas esas fases de la crisis todavía no se han producido. No se ha producido el credit crunch, no se ha producido la crisis financiera y no se ha producido la crisis de deuda soberana. No sabemos si va a ser realmente profundo todos estos movimientos, que van a ocurrir seguro, porque siempre pasan. A lo mejor luego es leve, como dicen algunos, recesión leve. Pues perfecto, miel sobre hojuelas. Pero lo normal es que el Euribor siga una tendencia alcista. Si hay un momento en el que la inflación remite, aunque sea estadísticamente, ese IPC del que hablábamos antes, que aunque no nos sirva de nada, a los bancos centrales les sirve un poco de base, aunque luego en la economía real sigan subiendo los precios, si ese IPC más o menos se sujeta, es posible que se evite este escenario. Pero lo normal es que no se evite, porque no se ha evitado nunca. Siempre hay una crisis financiera. ¿Habrá quiebras? Evidentemente. ¿Qué pasa? Que la conclusión que se sacó de la anterior crisis es que no se puede dejar quebrar a nadie. El momento Lehman ese del que todos hablan, bueno, lo que ha estado más cerca de quebrar ha sido Reino Unido, Gonzalo, ¿verdad? Con aquella operación de Rishi Sunak y los fondos vendiendo todo lo que tenían los fondos de pensiones, fue cambiar al ministro de Hacienda y ya solucionarse todo el material, ¿no? Pero que estamos en un escenario en el cual
hay tanta inestabilidad y sobre todo, más que incertidumbre, hay tanta fragilidad que cualquier movimiento que no esté previsto puede desencadenar un problema grave. Y ante ese problema grave, los gobiernos lo que van a hacer es seguir incrementando la deuda. Cosas, ¿no? En el momento en el que tú tienes que comprar algo a crédito, si hay un contexto en el que hay un suministro continuo de liquidez, de que hay una facilidad de crédito, lo que hace es provocar un incremento de los precios de esos bienes que se compran a crédito. El caso de la vivienda es el más paradigmático porque además es un bien que no solo se compra como inversión, sino para consumir, para vivir en él, ¿no? No sé si es el mismo informe de Fitch desde el que ha sacado los datos que el último que salió en diciembre, Ernesto. En el informe que saca Fitch Ratings en diciembre, destaca sobre todo que los sistemas financieros más expuestos a la crisis inmobiliaria en Europa son el de Reino Unido y el de España. No tanto porque se vaya a producir una caída de precios como en otros países, sino por esa exposición que tiene el sector bancario, lo cual es relevante, porque una vez que el sector bancario muestra esa exposición, ya tiene que empezar a reducir, como decía antes, en sus libros los precios de los activos y por lo tanto genera un efecto deflacionario, si queremos llamarlo así, sobre todo el sector inmobiliario, que es notable. Es verdad que en España no hay ninguna previsión que anticipe importantes bajadas de precios de media. Ojo, porque estamos hablando aquí siempre de precios inmobiliarios de media. Hay ciudades que no han sufrido una crisis inmobiliaria en España nunca, ni siquiera en 2008. Es decir, yo siempre pongo el caso del barrio de Salamanca. El barrio de Salamanca no ha habido crisis inmobiliaria en ningún momento. Entonces, claro, hay que diferenciar muy bien en la zona e incluso dentro de la misma ciudad determinados barrios que efectivamente y determinadas tipologías de vivienda que como en la anterior crisis se han vendido sótanos a 300.000 euros que evidentemente van a ver cómo su precio se hunde. Los tasadores están ya empezando a decir que el pico de incremento de precios podría alcanzarse a lo largo del primer trimestre del segundo trimestre de este año, con lo cual ya tenemos hoy un indicador, si no de pinchazo de burbujas, y de cambio de ciclo. Cambio de ciclo inmobiliario, sin ninguna duda. Cuando se suben los tipos de interés, evidentemente hay un cambio de ciclo en todos aquellos sectores que dependen de esos tipos de interés, ¿no? Luego en España hay otro factor adicional y es que aquí no hay cultura inversora como puede haber en otros países y por lo tanto todo el mundo se tira el ladrillo, especialmente cuando vienen mal dadas y cuando hay incertidumbre. Lo que hacía el español, ¿qué era? Tener su dinero cuando en bolsa las cosas iban mal en depósito a plazo fijo. Eso ha desaparecido. No hay depósitos a plazo fijo. Entonces, ¿qué hacían? Dice, bueno, compro renta fija, compro deuda. Bueno, la renta fija en 2022 se pegó un porrazo tremendo. Ahora, muchos inversores sí que están buscando otra vez las letras del tesoro, están yendo a buscar un poco este tipo de productos. Advierto ya a nuestros queridos amigos que cuando les llamen del banco para colocarles un fondo de inversión de deuda pública, pueden hacer dos cosas, pueden reírse y colgar en el orden que quieran. Es decir, no compren ni de broma ante una llamada de este tipo, porque les van a colocar basura, que es a lo que se dedican fundamentalmente las entidades financieras, que tienen una serie de productos que colocan, y en este caso son esos fondos de deuda pública. Si quieren invertir en deuda, compren letras del Tesoro, del país que quieran, compren deuda del país que quieran, no lo hagan a través del sector bancario. En España, como hay una cultura inversora pues bastante eficiente, al final, que no digo yo que más de uno nos haya salvado de alguna crisis invirtiendo en ladrillo, yo creo que todos conocemos gente en este sentido y eso también lo explica, ¿no? Y luego insistiría mucho en ese mercado heterogéneo, porque siempre que hablamos de esto, la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando, piensa en su domicilio, piensa en su ciudad y yo les recomiendo, si quieren saber realmente cuál es el estado de su mercado, entren en portales inmobiliarios y busquen viviendas en su zona. Es la mejor manera, porque a lo mejor yo estoy hablando de que no hay crisis inmobiliaria y me llama un señor de un pueblo de Soria y me dice que su vivienda ahora vale un 50% menos de lo que podía valer antes de la crisis o dentro de un año cuando me haga esa pregunta, ¿no? Entonces es importante tener esto muy claro. Y luego también un mensaje tranquilizador que me gusta dar siempre. Si ustedes tienen su vivienda, les queda poca hipoteca por pagar y su vivienda va a experimentar una reducción de precio por la crisis inmobiliaria, por la recesión que se produzca, si ustedes están viviendo en sus casas, ustedes quédense tranquilos. Es posible que tengan una pérdida de patrimonio, pero a la larga a lo mejor lo recuperan. Es decir, no entremos en esa psicosis de estoy entrando en patrimonio negativo. Desde el momento en el que solicitamos el crédito estamos en esa situación, ¿no? Hay algunos que, todo lo contrario, compraron viviendas cuando estalló la burbuja y ahora, pues aunque las cosas vengan mal dadas, tiene un patrimonio importante, perfecto, nos quitamos el sombrero, pero tampoco nos agobiemos excesivamente, porque se trata también de intentar evitar que la gente pues entre en pánico y pueda tomar decisiones en caliente que luego, pues, de las que luego se puede arrepentir durante toda su vida, ¿no? Yo